Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing y review del nuevo patinete de Imo, el Imo L2 Max. Los patinetes eléctricos están cada vez más de moda y de hecho este ya es el tercer patinete que analizamos en nuestro canal. Tras el Kugo Kirin S1 Pro y el L-Glide S1 Plus, vamos a ver qué nos depara el Imo L2 en su versión Max. Conocemos la marca Imo principalmente como fabricante de bicicletas eléctricas plegables. Y ahora nos vienen con su primer patinete. Se trata de un scooter urbano que es una competencia especialmente diseñado contra el Xiaomi Scooter Pro o contra un modelo tan potente y de tanta calidad como el Ninebot Max G30. Vamos viendo cómo en el unboxing trae incluido el manual de instrucciones. Curioso, trae una bomba para poder hinchar los neumáticos. Vemos que trae la herramienta, una llave Allen y las tuercas para fijar el manillar. Y bueno, aquí ya vamos viendo el manillar. Se trata de un modelo bastante grande de tamaño y pesado. Pesa el patinete unos 18 kilos. Y como vemos cuenta con una superficie, una base para poner los pies muy grande, caben los pies perfectamente en cualquier posición. Y a diferencia de la mayor parte de scooters que hemos visto hasta ahora, cuenta con neumáticos hinchables de 10 pulgadas. Incluye, por supuesto, también el cable de carga y el transformador. Comentar que la batería del patinete es de 10,4 amperios, lo cual le da una autonomía de 35-40 kilómetros y tarda en cargarse unas 6 horas más o menos. El montaje del patinete es muy sencillo, ya que viene prácticamente montado. Tan solo hay que insertar el manillar en el mástil y ajustar el mástil con la palanca. Es el mecanismo de hacerlo plegable. Al principio pues está un poco duro, luego te acostumbras. Sobre todo da miedo que lo vas a romper, ¿no? Por eso al principio cuesta un poco más, luego ya ves que es duro de sobra. Una vez hecho eso, pues tan solo tenemos que quitar los plásticos protectores de las manillas y de la pantalla. Pues como en cualquier dispositivo, ¿no? Que vienen siempre bastante bien protegido, lo cual se agradece, ¿no? Pues para que luzca brillante y sin ningún tipo de rayón. Y posteriormente tenemos que fijar el mástil con las 4 tuercas. De esa manera, pues el manillar queda firmemente fijado al mástil. Es muy sencillo, ya que la llave Allen necesaria viene incluida entre los elementos del empaquetado. Y una vez fijados los 4 tornillos, las 4 tuercas del manillar, tenemos que fijar la bombilla, el foco, ¿no? Vemos que también es muy sencillo. Es insertar el tornillo que viene entre los elementos del montaje y fijarlo con la llave Allen. Incluso yo, que soy un manazas, lo he hecho en un momentillo. Y ya con eso estamos listos para circular. No hace falta más. Como vemos, es muy sencillo el montaje. Y antes de ponernos en marcha, vamos a ver en detalle los elementos. Tenemos en la mano derecha el acelerador, que vemos que es de pulsar. Tenemos el freno trasero, que es de disco. Y en la izquierda tenemos el freno delantero, que es de motor. Vemos la pantalla y vemos los elementos de seguridad. Luz trasera, la enorme plataforma donde entran muy bien los pies y el mástil, que es bastante alto. Este para niños es tal vez un patinete un poco grande. Vemos la rueda trasera con un catadióptrico de protección para que se nos vea bien. Vemos igualmente el freno de disco y la válvula de hinchado de las ruedas. Por cierto, las ruedas venían sin hinchar, hay que hincharlas antes de usarlo. Y en la rueda delantera también un catadióptrico por seguridad, y vemos el motor que está en tracción delantera en este caso. La luz de freno y luz de posición para que se nos vea por la noche. Y el foco delantero
que ilumina bastante bien en la noche, como veremos más adelante en las pruebas. Y en el lateral vemos el puerto de carga, que es donde tenemos que insertar el enchufe para cargar, que vemos que viene protegido con un tapón de goma, lo cual lo hace bastante seguro. Y la práctica pata de cabra, que a diferencia de otros patinetes, en este caso es metálica. Vemos que es todo tope de calidad. Y vamos a poner ya en marcha el IMO L2. Lo primero que destaca es la comodidad. Se puede ver que el scooter tiene una construcción realmente potente y de muy alta calidad. En comparación con un patinete estándar como puede ser el Xiaomi Mi Scooter Pro, pues este IMO L2 es bastante más grande. Tiene unas dimensiones de 1180 por 495 por 1200 milímetros, frente al Xiaomi que tiene dimensiones de 1080 por 430 por 1140. Es bastante grande. Y eso, desde el punto de la vista de la comodidad, se agradece. La altura del manillar es de 1,20 m y no es regulable. Lo de regulable o no es regulable, pues en principio mejor que sean regulables por aquello de la comodidad, pero también es cierto que un manillar que no es regulable es mucho más resistente, como es el caso de este IMO L2. Las manijas son muy cómodas, vienen cubiertas de goma y recuerdan mucho al Xiaomi Mi Scooter Pro. Un aspecto sobresaliente de este IMO L2 es la superficie de espacio para las piernas, para los pies. Mide 21 centímetros de ancho y unos 55 centímetros de largo. Es una pasada y como vemos te caben los pies en cualquier posición, uno delante, uno detrás o incluso los dos uno al lado del otro. Muy cómodo de conducir. Se echa en falta un sistema de suspensión, pero los neumáticos son bastante gorditos. Son de 10 pulgadas y tienen unos 7 centímetros de ancho, con lo cual, a pesar de no tener suspensión, se circula con mucha comodidad, no repercute en los baches en las manos y además son capaces de sortear, como vemos, bordillos de tamaño no demasiado grande, pero lo pasa perfectamente. Y aunque es un patinete bastante pesado, sobre todo por el gran tamaño de las baterías, hablamos de un patinete de 18,5 kilos, es fácilmente plegable, tiene un novedoso sistema de enganchar el manillar plegado a la base para que no se suelte y puede meterse perfectamente en el maletero del coche, aunque a diferencia de otros patinetes más pequeños como los que hemos probado anteriormente, especialmente el Kugo Kiri S1 Pro, pues este cuesta meterlo un poquito más. Y como vemos, desde el punto de vista de la seguridad, la iluminación cumple perfectamente con su cometido. Vemos como el faro delantero da una barbaridad de luz. Podemos circular perfectamente, sin miedo a oscuras, viendo perfectamente todo lo que se nos viene encima. E igualmente, todo el tráfico puede vernos a nosotros, con lo cual podemos circular con ciertas garantías entre el tráfico de la ciudad en las horas de poca luz y horas nocturnas. En conclusión, este IMO L2 es un patinete eléctrico ideal para la movilidad urbana, ¿no? Y una movilidad sostenible y sin ningún tipo de contaminación. Su motor ofrece una potencia de 350 vatios y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, que ya sabéis que es más o menos el estándar y por donde van los tiros de la legislación en España. En la pantalla se nos muestra el modo de velocidad, cuenta con 3 modos de velocidad y en cada modo pues podemos ir en el primer modo a 15 km/h, en el segundo a 20 y en el tercero a 25. Ya te digo que en la pantalla por un sistema de colores podemos ver en qué modo vamos en cada momento. Y igualmente en pantalla podemos ver la velocidad a la que vamos y el estado de la batería. En definitiva,
El IMO L2 es un excelente scooter urbano con un precioso diseño y una construcción extremadamente resistente y duradera, que además nos permite circular por diferentes superficies, como vemos ahora circulando por terreno no asfaltado. Un producto muy recomendado del que os dejamos enlace de compra y cupón de descuento en la descripción del vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.